¿Qué se llama esta palabra? Se llama, no te dejes robar tu gozo. Realmente el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, en todo el mundo entero, yo creo que nos está robando el gozo. El gozo porque estamos preocupados, porque estamos mirando nuestras circunstancias de afuera, estamos viendo nuestra economía, estamos viendo lo que va a faltar, lo que está subiendo. Pero, ¿qué dice el Señor? No que dejes que te roben el gozo. Y hablaba por lo de la alabanza, decía fiesta, hagamos fiesta. Y yo decía, Señor, es confirmado, es gozo lo que tú quieres que tengamos en nuestros corazones. Y en Juan 10:10, lo voy a repetir de la traducción lenguaje actual, dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Ay, ¿por qué venía esta palabra a mí de robar, matar? Y es el enemigo. Porque la verdad es que en mi casa hace una semana vino mi fisioterapeuta, y también la otra palabra viene por esta razón también, porque me estaba doliendo la rodilla, y uno entiende que el tiempo pasa, los años pasan y nos volvemos más viejitos. ¿No ves? Lo que no te dolía cuando eras jovencito, te caías, no te pasaba nada, ahora te golpeas y te duele todo, ¿no? Entonces el Señor venía y vino por una semana, un mes ya mi fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta dejaba su autito en la puerta de mi casa y se quedaba conmigo una hora haciéndome mis ejercicios, mis cosas, ¿no? Me ponía la corriente, qué sé yo. Y el día viernes anterior estábamos en lo mismo cuando sale y yo le dije, ya nos vemos, Miquisito. Ya, y me entró, y cuando vuelvo a salir y escucho que hablaba, y digo, debe estar que se encontró con mi hermano porque es su amigo. Y nada, y la Feli entra y me dice, ¿sabes qué? El auto del Miki no camina. Y yo, ¿qué ha pasado, Feli? Hemos entrado, hemos salido, le habían robado. Le han abierto el capó y le han robado parte de su motor. Y estábamos tan conflictuados, y hasta yo he pedido oración por él, porque cuando ha ido, más bien él es preventivo y había tenido seguro, ha llamado al seguro, pero el seguro le ha dicho que le va a dar en 3 meses su autito, y es su instrumento de trabajo, ¿no? Y yo conflictuada y tenía pena y decía, ¿por qué? Ay, y en mi casa, Señor, ¿por qué? Y él es cristiano, Señor, ¿por qué? Y cuando ayer vino el Miki y le digo, Mixito, ¿cómo andas de tu autito? ¿Qué te van a decir? Y me dice, ¿sabes qué? Somos hijos de Dios. Todo pasa por algo. Y eso no nos tiene que quitar nuestro gozo. Además, tiene un propósito. Y él me dice eso, ¿no? Y me dice, además, es una prueba. Y la prueba trae paciencia. Y yo, realmente, Miki, porque yo no tengo paciencia. Yo quiero que te entreguen rápido. Y eso es lo que él me decía, ¿no? Y ¿saben qué? Me ha hablado el Señor mediante el Miki. Porque el Miki, tranquilo, tú lo ves y no se preocupa. Y yo decía, pobrecito, y sin auto. Y me dice, ¿sabes qué? Calculo mi tiempo en el teleférico, llego a tal hora, llego a mi casa. Estoy bien, disfruto y descanso. Todo tiene un propósito. Yo, wow, me estás enseñando, Señor. Porque yo triste, conflictuada, he pedido oración, todo, pero síganme orando. Yo espero que le devuelva rapidito su autito, ¿no? ¿Y a qué me llevaba también la palabra? Me llevaba y estaba estudiando lo que es Eclesiastés, que a veces nos afanamos en lo que es este mundo. Y este mundo se acaba bien cortito. Y eso es por lo que decía de mi piecito. Porque yo decía, cuando uno es joven no le interesa, no ve hacer ejercicio, comer bien, estar, digamos, cuidándose, ¿no? Pero ya cuando empieza a darle edad, nos volvemos crocantes, como dice la pastora, porque empieza a dolerte las articulaciones, que la menopausia, que todo, ¿no?
Entonces, me venía una palabra en Eclesiastés, y en Eclesiastés Eclesiastés es como el diario personal de Salomón. Y Salomón era el hombre más sabio, pero era un hombre tan sabio que ha empezado a irse de Dios a no Dios, a lo que es idolatría, a buscar sus placeres mundanos. Y él nos habla. Y no lo voy a leer en extenso porque tendríamos que leer todo Eclesiastés, pero la verdad, jóvenes, lean Eclesiastés porque te está hablando todo lo que es la vida y en qué va a acabar. Y en Eclesiastés 1:4 dice que él había probado todo y empieza a decir, dice, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando enormes y hermosos viñedos. Hice jardines y parques y lo llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con lo cual regar todos mis huertos florecientes. Y en el 11 dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y me acordé un poco de la vida de mi jefe, de la vida del jefe de mi mamá, porque eran prósperos. Mi jefe era muy próspero, era una persona muy buena, pero él tenía un hobby que creo que muy pocos podrían tener. Él tenía un hobby, coleccionaba motos de las más caras. Tenía motos Harley, tenía motos BMW, los chicos, ¿no? Entonces, cuando él fallece, él tenía todas esas cosas. Él me decía, no voy a vender mi casa, porque su casa se caía cada año creo que llovía y se caía, y yo decía, doctor, cómprese otra casa. Y me decían, no, María, esta casa tiene pues hecho hacer unos garajes especialmente para mis motos. Entonces, no puedo, entonces voy a rehacer mi casa. Y cada año invertía dinero rehaciendo su casa. Y cada día cuidaba su casa y sus motos, ¿no? Compraba una, hacía otra, y me llamaba y me decía, María, mira mi moto. Cuando se va, ¿qué se ha llevado? Nada. ¿Y qué ha hecho su familia? A ninguno le gusta la moto. Y como él ha fallecido en un accidente de moto, no quieren ver motos. El tiempo que él ha invertido en sus motos, en un día se lo han llevado y se lo han vendido. Y no sé ni si lo habrán vendido al precio que él realmente tenía. Y en el caso de mi mamá, igual. Mi mamá trabajaba en la ferretería Universal en San Pedro. Era una ferretería muy conocida de los que son de antes. Ahora ya no creo que algunos no conocen. Pero mi mamá ha trabajado como 30 años en esa ferretería. Era una ferretería que tenía todo importado de Alemania, de Japón, donde encontrabas desde el más chiquito tornillo hasta el mejor termo japonés, donde iban la Universal. Cuando el señor estaba trabajando y él abría la ferretería todos los días tempranito, él lavaba los baños, él abría la tienda y mi mamá era la cajera, era su mano derecha, ¿no? Y todo era, díganle a la señora Blanca, decía, porque él era japonés y mi mamá era la que era su cajera y era como su hija. Y un día se puso mal. El señor se llamaba Walter Tono. Y el señor le dice, voy a ir al médico. Y fue al médico y volvió y le dio un infarto fulminante ahí en ese día. Y cuando él murió, toda la ferretería
se quedó a cargo del hijastro. En poco tiempo, en unos 2, 3 años, esa ferretería fue cayendo, porque no había importaciones, se fue vendiendo, se fue prestando y fue acabándose. Y buscando, en Eclesiastés está escrito, y lo voy a leer porque a veces nos afanamos, trabajamos para tener cosas, trabajamos para tener deleites, trabajamos para viajar, trabajamos para tener en nuestras casas, tener para nuestros hijos, pero cuando trabajamos y producimos sin Dios, no sirve para nada. Y aquí Salomón en Eclesiastés 2, a partir del 18, habla de la inutilidad del trabajo. Y lo sigo compartiendo de la Nueva Traducción Viviente. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol. A través de mis destrezas, esfuerzos, qué absurdo. Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarles el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocuparse en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Cuántos pierden el sueño por un trabajo? ¿Cuántos pierden el descanso que Dios nos da por un trabajo, por ganar dinero o por pagar algo? Aquí lo está diciendo, ¿no ve? Entonces, dice, en el 24, dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y de la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. ¿Quiénes son de su agrado? Nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que tenemos fe en Él, somos los únicos que le agradamos. Está hablando de nosotros los creyentes. Y dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se las da a quienes le agradan. Aún el impío puede bendecirnos, puede darnos del fruto, porque para el impío no hay nada más que su trabajo y su afán. Y también hablaba en Eclesiastés cuando estudiaba esto y decía, los tiempos son de Dios. Ni siquiera la fecha de tu nacimiento, ni la fecha de tu muerte la tienes tú, ni la vas a tener. Él la pone. Y más abajo, después de que todo habla de que todo tiene su tiempo, en Eclesiastés 3, en el capítulo 3, a partir del 9, vuelve a repetir y dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio
hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debe comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalo de Dios. Todo lo que tenemos es regalo de Dios. No es porque nos afanemos o porque creamos. Aún el lugar donde estaba Salomón, aún era rey, aún su sabiduría, todo había sido por Dios dado. Y es lo mismo para nosotros. Nuestro trabajo es dado por Dios. Nuestros dones es dado por Dios. Nuestra provisión es dado por Dios. Nuestra salud es dado por Dios. Por eso que no debamos dejar que el enemigo nos quite el gozo. Porque el Señor nos dice que yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. El Señor, cuando ha venido, aún en este momento nosotros estamos viviendo bajo el sol, ¿no ve? Y es un tiempo el que vamos a vivir. Aún el Señor, en su misericordia, en su gracia y en su bondad, ha venido a vivir bajo el sol. Ha venido a vivir por ti, por mí, por todos nosotros, a trabajar bajo el sol, a servir bajo el sol y a hacer la voluntad de su Padre para que nosotros tengamos esa eternidad y que nuestra vida no se acabe como en la gente que no crea en Dios. Porque la gente que no cree en Dios aquí se acaba y todo lo que había ganado en esta tierra, en este mundo, se ha quedado. Y tal vez para alguien que es necio, ni siquiera de repente es para sus hijos, ni siquiera de repente es para otra persona de su familia. Por eso no nos tenemos que afanar en trabajar. Tenemos que pensar que todo viene de la mano de Dios. ¿Y qué es tener y disfrutar? A veces pensamos que disfrutar es, disfrutaremos de una fiesta, disfrutaremos de una graduación, disfrutaremos de una boda, de un cumpleaños, pero es disfrutar el día a día, es disfrutar nuestro diario vivir. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A veces nos levantamos, nos tenemos que cambiar, nos tenemos que bañar, tenemos que llevar a los chicos al colegio, corretear, tal vez no tenemos que tomar el minibús y a veces nos quejamos. Y ahí estamos diciendo, no creo que sea de la mano de Dios. ¿Y qué dice? Y volviendo a lo que el Manfred compartía hace 2 semanas, que siempre que el Manfred está aquí yo no estoy, pero tiene algún motivo, pero siempre lo veo, porque realmente Él bendice nuestras vidas porque Él se deja utilizar. Y aún si viene un ratito, Él sirve al Señor aquí. Y como Él dice, el que está aquí parado tal vez es más inútil que cualquiera porque nada somos, Él nos utiliza. Y continuando con que, ¿por qué debemos vivir gozando? ¿Y qué es lo que debemos hacer para vivir esa vida plena que dice el Señor? Ser agradecidos. Y eso compartíamos con las hermanas ayer, que reíamos tanto en esa reunión de mujeres y hablábamos que lo primero es ser agradecidos. ¿Por qué somos agradecidos? Porque sabemos que todo viene de la mano de Dios. Y ser agradecidos es todo lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para que no estemos pensando en lo que es angustia. Y lo que la pastora compartía, no sé, hace 2 semanas, no sé si en la oración o aquí, ella decía que, y algunos lo han debido ver, es cuando el Marcos Barrientos habla y dice que un lado de nuestro cerebro trabaja cuando hay ansiedad, pero cuando hay agradecimiento, ese mismo lugar del cerebro trabaja. O sea, cuando hay agradecimiento no va a haber duda, no va a haber ansiedad, porque es el mismo lugar que trabaja. Y es verdad, cuando uno es agradecido, sabe que nada tenemos nosotros que Él no nos haya dado. Y nos vamos a ir al Salmo 100 y
un poco para alentarlos que lleguen temprano y que lleguen a la alabanza, porque realmente la alabanza nos muestra y nos da es la oportunidad de darle las gracias a nuestro Dios, porque, ¿qué dice en el Salmo 104? Dice, entren por sus puertas con acciones de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Cuando venimos aquí y estamos en la alabanza, eso es lo que hacemos, darle gracias y darle toda la gloria y la honra a Él. Él nos ha escogido y porque Él nos ha amado primero. Y realmente el agradecimiento, como decía Manfred, es en todo momento. Decirle en cualquier circunstancia, gracias. Y ayer compartíamos con las hermanas también, y es este versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice en el 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que le pertenecen a Cristo Jesús. Las circunstancias pueden ser buenas o pueden ser malas. Y es lo que él decía a Luchito, ¿no? A veces estamos tan afligidos que a veces no podemos entrar en su presencia. Y el agradecimiento es la puerta para entrar en su presencia. Cuando somos agradecidos en cualquier circunstancia, abrimos la puerta para que estemos en su presencia. Y el Señor está ahí, el momento que nosotros somos agradecidos. Y la hermana Wandita también ayer nos decía, en todo hay que dar gracias. Ella estaba pasando unas pruebas tan grandes y decía, solo le he dicho gracias. Aún en una enfermedad tan grave, una enfermedad que ella tenía, solo decirle gracias, porque Él tiene un propósito sobre todo estas cosas. Y otra clave para no perder nuestro gozo y para disfrutar esta vida tan corta, ¿no? Porque la eternidad es tan grande, como decía el pastor, pero nuestra vida es así cortita. Cuando vamos al cementerio, vemos dos fechas, una fecha de vida, de nacimiento y una fecha de muerte. Hasta ahí no queda nuestra vida, porque Él, como ha venido, nos ha dado la eternidad, ¿no ve? Entonces, ¿qué debemos hacer para no perder nuestro gozo? Ser generosos. Ser generosos, y no se van a escapar, porque no solo quiero hablar de dinero, sino que de muchas otras cosas, ¿no? Porque podemos dar nuestro tiempo, podemos dar nuestro servicio, podemos dar nuestros dones, podemos ayudar. Él quiere eso. Él es el primero que ha dado, el primero que ha dado a su Hijo por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él quiere que seamos generosos y que seamos personas dadoras de Él. El que nos ha dado amor, debemos dar amor. Nos ha dado misericordia, debemos dar misericordia. Nos ha dado compasión, debemos dar compasión. Perdón, lo primero que a veces nos cuesta, debemos dar perdón porque Él nos ha perdonado primero. Cariño, paz y la generosidad realmente llena tu vida. Yo he aprendido de mi mamá porque ella era súper generosa. Y ¿para qué les digo? A veces el acto es más contundente para que aprendan tus hijos, es hacerlo. Y mi mamá era en todo generosa, porque había cualquier cosa y me enseñaba así. Y decía, alguna vez en la iglesia donde ella asistía había siempre alguna cosa para niños, o teníamos que donar ropa, o tenían que donar útiles o lápices, y mi mamá siempre era la primera y decía, nosotros vamos a dar, o sea, yo más, ¿no? Nosotros vamos a dar a mitades. Y yo decía, ya. Y así, ¿no? Desde chicas, mi mamá siempre me decía, a mitades, todo me decía a mitades.
Y he aprendido a ser generosa de así. No me cuesta dar, más bien soy feliz cuando doy. Soy feliz cuando hago una sonrisa a una persona, a un niño, a una hermana, a un compañero de trabajo, y ando pensando, ¿qué le gusta a esta hermana? ¿Qué le gusta a mi amiga? ¿Qué voy buscando en las tiendas? Y realmente la generosidad no te quita el gozo, más bien te da más gozo, porque ya no piensas en ti, ya no piensas en tus necesidades, ya no piensas en qué voy a necesitar o qué me va a faltar, piensas en los demás. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Y quiero hablarles en Hechos, y quiero que lo pongamos en la traducción del lenguaje actual. En Hechos 20:35, ¿qué dice? Dice, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿No? ¿A quién bendice más el Señor? ¿Al que recibe o al que da? Al que da. Aquí está su palabra. Y nos vamos a ir a Juan 3:16. En Juan 3:16. En Lucas, porque Juan 3:16 es lo que el Señor nos ha dado. En Lucas 6:38, ¿qué nos dice? Dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Pero qué dice? Den y recibirán. ¿Cuántos de nosotros decimos, voy a recibir y voy a dar? No dice eso. ¿Qué dice? Den y recibirán. ¿Ve? No dice, cuando yo tenga voy a dar. Dice, den y recibirán. Y todo esto es palabra. Y toda la palabra es por fe. Todo eso es por fe. ¿No ve? ¿Y qué dice el Señor? ¿A quién le agrada? A los que tienen fe. Y ese es otro de los puntos que no nos va a quitar el gozo. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero no viene a matar, o como amigo Miki, no le venía a robar su auto. Le ha venido a robar su gozo, su paz y su esperanza. Pero no se ha dejado. ¿Cuántos de nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser muy intranquilos, impacientes, y a veces por nuestra incredulidad nos hacemos quitar nuestro gozo? Porque nuestro gozo está en Él, nuestro gozo está en Cristo. Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es el que nos va a dar, ¿no ve? ¿Y qué es la prioridad? La prioridad es la forma que nosotros tenemos de pensar. Y aquí tengo una notita que me he anotado porque no me acordaba. Y dice, no está mal que tengas cosas que el dinero pueda comprar, a menos que no te interese lo que el dinero no puede comprar. Si tú te interesan las cosas materiales, pero tiene que interesarte más lo que no se puede comprar. Es la presencia de nuestro Dios. Es Dios mismo en nuestras vidas, Dios mismo en nuestras casas, Dios mismo en nuestros niños. ¿Por qué los pastores están perseverando tanto en lo que es pareja, matrimonio? ¿Por qué? Porque familias fuertes, iglesia fuerte, y familias unidas, palabra en la casa, niños con futuro, niños con Dios. Porque este mundo se acaba, todos nosotros nos vamos a ir, tenemos un tiempo en este mundo, pero somos eternos para Él. ¿Pero qué podemos dejar? ¿Material?
Podemos dejar casas, podemos dejar como Salomón ha dejado castillos, ha dejado casas, ha dejado todo que tal vez él no ha podido disfrutar. Él ha dejado tantas cosas, pero ¿en qué es lo que quiere el Señor que dejemos? Hijos fuertes, hijos que estén en el Señor, niños fuertes y agradecidos, ser agradecidos. Si vamos en el día saliendo de la casa, tenemos que llevar a los chicos al colegio. No tenemos que llevar a los chicos al colegio. Gracias, Señor, porque tengo hijos para llevar al colegio. Tengo hijos aquí en mi casa es llena. La verdad, yo les digo que los que tienen hijos son personas muy bendecidas. Son bendecidas y tenemos que orar para que los jóvenes quieran tener hijos, porque este mundo nos está engañando, nos está quitando el gozo. Los chicos, si son jóvenes y si están cimentados en Dios, van a ser familias fuertes. Este mundo va dando vueltas, va cambiando, pero nosotros nos vamos a quedar un ratito y nos vamos a ir, pero vamos a dejar generaciones bendecidas, niños bendecidos en su palabra. Como Él dice, ¿no ve? Si tú instruyes al niño en tu camino con la palabra, nunca se va a olvidar. Y van a ser generaciones y generaciones bendecidas. Estamos aquí un tiempo, pero los que quedan y los que vienen van a ser generaciones de generaciones. Yo creo que eso es lo que los pastores tienen en su corazón. No nosotros, los que vienen, los niños, los nietos, los bisnietos, ellos que conozcan a Dios. ¿Y qué dice? Disfruta la vida, pues puedes experimentar placer, pero no gozo ni alegría. Cuando disfrutas de las cosas materiales, son momentáneas. ¿Cuántos? Yo me gusta viajar, no me miran a Ingrid, nos gusta viajar, pero es un momento. Vamos, nos alegramos, vemos un cachito, ya listo, y volvemos. Ese es el placer. Pero nuestro gozo y nuestra alegría está en Dios. Y es lo que el Manfredcito compartía, decía, en todo momento debemos dar gracias. Aún en las pruebas debemos dar gracias, porque todo está en manos de Dios. Y vámonos a 1 Timoteo 6:17. En 1 Timoteo 6:17 nos habla también de lo que es tener riquezas. Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularás un tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Servir a Dios y darle la gloria. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos que trabajar, pero trabajar para Él. ¿Qué es lo que este tiempo el Espíritu Santo lo está hablando a cada uno? Es servirlo a Él con todo nuestro corazón. Y como les decía, tus hechos hablan tan fuerte que no pueden escuchar tus palabras. Tus hijos van a ver más lo que tú haces que lo que tú hablas, ¿no? La única vida que se satisface es la única que te encuentras con Dios. Y les voy a relatar un cuento, no un cuento, es una historia sobre el puente de Golden Gate. Porque a veces tenemos miedo, a veces tenemos miedo al futuro. Y
relataba este pastor que estaba escuchando yo en la historia cuando hablábamos de lo que es Eclesiastés, y decía, esto se llamaba la danza del peligro. Dice que en 1932 empezaron a construir el puente Golden Gate. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, que creo que todos conocen. No tal vez ir, pero sí ver. Yo sí lo conozco, porque el Señor es tan bueno que yo he ido a San Francisco recién y he ido a Nueva York también, porque antes que el pastor venga y haga el misterio, yo había conocido en vivo todo lo que él ha hablado. Y el Señor es bueno porque me ha permitido ir. Y en el Golden Gate era un puente que lo iban a construir en 4 años. Cuando había una estadística en esa época, decían que por cada millón invertido moría una persona, ¿no? Y cuando empezaron a construir el Golden Gate, hicieron un plan. Dijeron, vamos a poner más seguridad para los obreros. Vamos a poner cascos, vamos a poner lentes, vamos a poner arneses, vamos a poner, inclusive habían instalado un hospital fuera de cerca al Golden Gate. Pero había un aditamento, una cosa más que le habían colocado, y había sido una red. Y era la red que usaban los que se colgaban en los circos. Y dice que era una red grande que estaba 21 metros abajo del puente y a los lados por 3 metros de largo. Entonces decían que la seguridad de los obreros iba a ser esa red. Entonces, ¿qué pasó? Que a algún tiempo los periodistas habían ido a averiguar la estadística, porque como había una estadística de una persona muerta cada millón de invertido, ellos habían invertido 20 millones en este puente. Y cuando dijeron que la estadística de un año era que 8 personas habían sido salvadas por la red y que había habido en 4 años de la construcción del puente un solo muerto. Y esto nos lleva ¿a qué? A que ellos decían que no solo había influido en lo que los obreros tenían más ánimo, sino que estaban confiados de que no iban a caer y estaban más concentrados en su trabajo. Y ellos ya no tenían ese temor que era paralizante, que cuantos se subían ahí tenían miedo y por eso morían. Y esto nos viene a ver cómo es nuestra vida cristiana. ¿En qué confiamos? ¿En quién confiamos? Esa red debería ser Dios. ¿Por qué? Porque no tener miedo de nuestras circunstancias, miedo de lo que nos está pasando, sino tener la confianza de que el Señor está en control. El Señor está en control y el Señor nos va a cuidar. Y aún si nos vamos, estamos con Él y tenemos vida eterna. ¿La vida eterna qué es? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho el Señor Jesucristo? La vida eterna es que me conozcan, o sea, que lo conozcan al Padre y lo conozcan al Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y ese es nuestro trabajo como pueblo de Dios. Y nos vamos a ir al Salmo 31, antes de todo. En el Salmo 31 es la confianza que tenemos nosotros en Dios. Y está en el 14, dice, pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios, y eso está hablando, ¿no? Rescátame de los que me persiguen, sí tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüencen, oh Señor, pues a ti clamo por ayuda. El Señor es el que nos cuida
del enemigo, del que nos quiere quitar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza. Él es el que nos guarda. Y cuando crees y tienes fe en el Señor, piensas, y tengo algo escrito que también me ha quedado. Dice, mientras vivamos en este mundo, dice, Dios ha planeado todo ha planeado. Lo sostiene todo y cumplirá todo lo que ha planeado en el tiempo que lo ha hecho. O sea, todo está bajo el control de Dios. Dios ha planeado todo, lo sostiene todo y cumplirá todo lo que ha planeado en el tiempo que lo ha hecho. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Quiere que trabajemos para Él, no para este mundo, porque este mundo se va a quedar, pero cuando trabajamos por Él, Él se acuerda de nosotros. Y lo vamos a leer. Está en 1 de Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en esta dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que trabajemos para el Señor. Y Él nunca se va a olvidar. Y es para vida eterna, no es para este mundo. No se va a quedar con alguien que no lo va a valorar, sino que el Señor se va a acordar y Él sabe para quién nosotros estamos trabajando. Por eso les pido y que la palabra del Señor entre en sus corazones, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad y es vida. Que haga un switch, que los agarre, vuelvan a su fe, vuelvan a servirle, vuelvan, porque la mies es mucha y el obrero es poco. Y el Señor está cerca. Lo hemos escuchado, debemos estar preparados. ¿Y quién, si nosotros no podemos ir y evangelizar a la gente, en nuestras casas especialmente? Ese es el trabajo que debemos hacer y ayudarnos unos a los otros. Hay que ser agradecidos y hay que ser generosos. Hay que hacer, ¿para qué? Para que nuestro gozo no sea robado, porque nuestra confianza, como en esa red y en esos obreros, es Dios. Y es el único que nos va a ayudar y nos va a bendecir, nos va a recompensar y se va a acordar. Porque muchas veces trabajamos y no nos reconocen en nuestros trabajos, ¿no? Pero Él sí se va a acordar y dice ahí, no soy injusto para no acordarme de que tú has trabajado, ¿no? Y para terminar, volvemos a Eclesiastés. Y esto es para los jóvenes. Eclesiastés 12:13 dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios no nos juzgará por cada cosa que hagamos, inclusive lo que hayamos hecho en secreto,
sea bueno o sea malo. Y que se acuerden, dicen, ¿no?, los jóvenes, que ese es el final de nuestra vida, el que temamos a Dios y obedezcamos sus mandatos. ¿Cómo también podemos servirlo aparte de ser ofrendadores? Es cumplir, ¿no ve? ¿Qué es? Es ofrendar en la iglesia y diezmar. Hermana, a ver, un ejemplo. Hermana Jovenquita, ¿me puedes dar 50 bolivianos? Gracias, Jovenquita. ¿Qué ha hecho la hermana? ¿Por qué me ha dado así tan fácil? La hermana Jovenquita me ha dado los 50 bolivianos fácil, porque yo le he dado a la hermana Jovenquita para que me devuelva. Ese es el diezmo. Ese es el diezmo. Es algo que Dios te da y tú le devuelves. Y no te cuesta, porque sabes que es de Él. Por eso tenemos que poner en nuestro corazón que el diezmo es de Dios, porque Él te da todo: trabajo, salud, bendición. ¿No ve? Y no te tiene que costar porque Él te ha dado. ¿Y qué decía? Lo que les decía: tus actos hablan más fuerte que tus palabras. Entonces pongamos eso en nuestro corazón. Dice que el final de toda nuestra vida es Dios. Y el final de todo es darle las gracias, ser agradecidos en toda circunstancia, ser generosos y cumplir sus mandamientos. Si no diezmamos, no corre la palabra. Si no diezmamos, la iglesia no vive. ¿Por qué? Porque es por fe, no es porque Dios necesite de nosotros. Él todo nos da. Y no te va a costar si tú en tu corazón pones que Él te ha dado y tú le estás devolviendo. Amén. Oremos. Y hermano, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, no queremos perder nuestro gozo, queremos andar felices, Señor, en tu palabra. Queremos ser confiados, quitar toda incredulidad de nuestro corazón. Queremos amarte como tú te mereces. Aún nosotros, nuestro amor es tan chiquito, Señor. Es un amor tal vez de humano, pero queremos amarte de nuestro corazón, porque tú nos amaste primero. Gracias por la vida, gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por la palabra, por cada servidor, Señor, en su corazón que ha dispuesto darte su tiempo. Y aún, Señor, la palabra es espíritu y es vida. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de la gente que servía, de la gente que tiene un don, Señor, ese don tan grande que tienes en su corazón, Señor, para que te vuelvan a servir con todo su corazón. Gracias, papito. Te amo, te honro y te doy toda la gloria.